En este domingo celebramos la fiesta del bautismo del Señor, con la que se termina el tiempo litúrgico de la Navidad, y que es como la coronación de la manifestación de Jesús, del Mesías, de Jesucristo, la Epifanía, esa manifestación que primero se realizó a los pastores de Belén, después a los magos de Oriente y hoy por fin a todo el pueblo de Israel, en el que se abren los cielos y una voz de los cielos lo señala diciendo: «Este es mi Hijo, el amado». Esta palabra de los cielos, dice, es en realidad un eco del profeta Isaías, de lo que se llaman los cantos del siervo de Dios, el siervo de Yahvé, que Jesús realizó, cumplió, llevó a su plenitud. Dice que Jesús fue al Jordán, al desierto, donde estaba Juan bautizando, un bautismo de penitencia, un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Y por eso lo primero que nos preguntamos es: ¿por qué Jesús quiso ser bautizado por Juan si él no lo necesitaba? Porque Jesús, el Hijo de Dios, no pecó, no había pecado en él, no podía verlo tampoco. Y entonces, ¿por qué hizo esto? ¿Cuál es la razón por la que quiso? Pues mirad, hay una palabra que hoy en todas las lecturas que hemos escuchado se repite como machaconamente, y que la dice también Jesús a Juan el Bautista. Dice: conviene que cumplamos toda justicia. Toda justicia. Esta es la palabra, justicia. Se repite constantemente. Decía el libro de Isaías, en la primera lectura: manifestará la justicia. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles habla de aquellos que practican la justicia. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué es esto de la justicia? ¿Qué significa la justicia? Todos lo sabemos, todos tenemos una idea, más o menos hecha de qué sea la justicia. Por ejemplo, pensamos que si una persona o nosotros mismos hace algo que está mal, algo que es malo, pues es de justicia que reciba un castigo. Le ponen una multa o una pena, decimos, tiene que actuar la justicia. Con esa idea que tenemos, que la decimos en ese refrán, el que la hace la paga. Eso es la justicia. O también, de otra manera, podemos pensar que la justicia consiste en que a cada uno, cada persona, cada uno de nosotros, pues se nos dé o se nos respete lo que nos pertenece, lo que es propio de cada uno, su haber. Eso es lo ajustado. También lo decimos en el refranero: a cada uno lo suyo, ¿verdad? Eso es lo justo. Así que, más o menos, la justicia tiene siempre como una clave de proporcionalidad. Lo justo es proporcionado a algo o a alguien, o a una acción. Bueno, en general, dicho esto, ¿es a esto a lo que se está refiriendo Jesús cuando dice conviene que cumplamos toda justicia?
Está hablando de esta justicia que hemos ahora un poquito descrito. Ya os podéis imaginar que no es a esto a lo que se está refiriendo. Porque esto es la justicia de los hombres, esto es la justicia humana. Y Jesús no se refiere a eso. Jesús se está refiriendo a la justicia divina, la justicia de Dios. Y ahora tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿y qué es la justicia de Dios? Cuando decimos Dios es justo, infinitamente además, infinitamente justo, ¿qué queremos decir? Podríamos pensar, como pensaba Juan el Bautista, que Dios es justo porque premia a los buenos y castiga a los malos. ¿A que sí? ¿A que esto es lo que pensamos, verdad? Pero Dios no es justo por esto. Si esto fuera la justicia divina, sería igual que la justicia humana. ¿Qué diferencia hay entre esto y lo que decíamos antes? Pues ninguna. Pero la justicia divina no es como la justicia humana. Lo dice también la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Dice que hay una distancia como del cielo a la tierra, o de la tierra al cielo, entre la justicia del hombre y la justicia de Dios. Entonces, ¿qué es la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia divina? Pues, para decirlo así en una sola palabra, la justicia divina consiste en cumplir, en realizar la voluntad de Dios. Eso es la justicia divina. Eso es lo que hace Jesucristo. Realizar la voluntad de Dios. Realizarlo, cumplirlo, dice. Llevarlo a cumplimiento. Es decir, realizarlo plenamente, perfectamente. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Pues la voluntad de Dios es esta. No es porque lo diga yo, lo dice también el Evangelio. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven. Esto es lo que Dios quiere. Que todos los hombres se salven. Otra cosa es que después te salves o no. Pero lo que Dios quiere es eso. Después que te salves o no, también depende de ti. Como decía San Agustín, el que te creó sin ti no te salvará sin ti, aunque quiere salvarte. Y la salvación consiste en que lleguemos a ser plenamente hijos de Dios. Que lleguemos a ser perfectamente hijos de Dios. Y nosotros no sabemos lo que es ser hijos de Dios. El único que lo sabe es Jesucristo, el Hijo único del Padre. Él sí lo sabe. Esto es lo que nos ha manifestado, esto es lo que nos ha mostrado, esto es lo que nos ha enseñado y esto es lo que quiere que seamos. Hijos de Dios, que vivamos como hijos de Dios. Mirad, nosotros todos nos juzgamos mal, porque no nos vemos como Dios nos ve. Tú no te ves como Dios te ve. Solemos decir, seguramente lo hemos dicho alguna vez, yo no soy digno, lo diremos antes de comulgar. Yo no soy digno porque soy pecador, porque soy débil, porque soy pequeño, porque soy finito, porque soy limitado, porque soy imperfecto. Decimos esto porque no nos vemos como Dios nos ve. Dios no nos ve así, Dios nos ve como hijos. No nos juzga, no nos condena, como hacemos nosotros, que nos juzgamos mal y nos condenamos, o juzgamos al prójimo o lo condenamos. Dios no. Dios te ve como hijo. Decía San Francisco de Asís que cada uno de nosotros
que el hombre vale, que tú vales, que yo valgo, lo que vales ante Dios y nada más. Y podríamos decir todavía, y nada menos, soy hijo de Dios. Y Dios me ha amado desde siempre y para siempre, incondicionalmente. Y lo que quiere es que nos dejemos amar por Él y vivir en su amor. Ser como Jesucristo, llegar a ser hijo de Dios. Esto es lo que Dios quiere, esta es su voluntad, esta es su justicia. Eso que vino a hacer Jesucristo, que se despojó de su grandeza, de su divinidad y se abajó, se sumergió en las aguas de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestra realidad. Entró en nuestro bautismo. Él, que no conoció el pecado, Él asumió mi realidad, la hizo suya, para que yo pueda conocerle y pueda conocer a Dios y pueda vivir. Esto no desde siempre, ¿eh? No es que empezó alguna vez, desde toda la eternidad. Esto no es un derecho humano, esto es un derecho divino. Esto no es la justicia humana, esta es la justicia divina. Dios quiere que vivamos, que seamos hijos suyos y que conozcamos la alegría y la paz.